Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy vamos a hacer una pequeña pausa en el curso que tenemos entre manos porque me habéis pedido que os comente, que os hable de un tema que os ocurre a muchos de vosotros y como considero que es un tema importante, vamos a hacerle hoy un huequito y vamos a estar hablando de cuáles pueden ser los motivos que nos llevan a repetir patrones de pareja constantemente y vamos a hablar de posibles vías de solución. ¿Qué podemos hacer para que esto deje de ocurrirnos en nuestra vida? Así que vamos a por ello. Bueno, realmente cuando un patrón se repite en tu vida es porque claramente hay un conflicto que no estás solucionando. Yo, como digo siempre, la vida en un principio nos habla en susurros, ¿no? ¿Qué significa esto? Bien, pues que quizás al principio nos presente una situación no muy importante, un poquito light, ¿no? Que supone conflicto, pero bueno, quizás no un conflicto mayor. Entonces, que hemos tenido una pareja regulín, que nos ha ocurrido algo, bueno, pues que nos ha picado un poquito y tal, bueno, pues ya está, lo alejamos de nuestra vida, pasamos a la siguiente persona, nos encontramos con otra nueva, es decir, no nos hacemos preguntas más allá, simplemente, bueno, pues mira, me ha pasado esto, he tenido mala suerte, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que como no hemos ido a hacernos preguntas, la vida nos levanta un poquito más el tono y nos presenta la misma situación o parecida, quizá un poquito más dolorosa. Como nosotros seguimos sin escuchar, seguimos sin hacernos preguntas, seguimos sin resolver, seguimos huyendo de esa situación para buscar una nueva, nos vuelve a presentar la misma situación y así una y otra vez la vida nos va a ir levantando el tono hasta que escuchemos verdaderamente, porque el grito que nos está pegando ya es tan ensordecedor, es decir, ya nos encontramos con una situación verdaderamente tan dolorosa que ahí ya no nos queda más remedio que hacernos preguntas y ver qué está pasando aquí. Sin embargo, la vida nos está poniendo una y otra vez el mismo acontecimiento para darnos la oportunidad de resolverlo. Es así de sencillo. Obviamente estamos hablando de algo inconsciente. Lógicamente, si fuera algo consciente, la primera vez que nos ocurre, ya, bueno, pues tomamos nota y es lógico que ya no se vuelva a repetir. Lo solucionaríamos desde la primera vez y ya está. Yo no estaría haciendo aquí este vídeo y tú, por supuesto, no estarías viéndolo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay algo ahí en la sombra que quiere ver la luz y lo hace a través de un representante. Este representante puede ser una misma situación laboral que se repite, puede ser una misma situación económica, puede ser un mismo tipo de pareja. Entonces, hoy vamos a hablar en concreto de las relaciones de pareja. Para solucionar este conflicto, es decir, para impedir que esto se vuelva a repetir en nuestra vida, es fundamental que tomemos conciencia de qué es aquello que está en nuestra sombra, qué es aquello que estamos proyectando constantemente en el exterior en forma de pareja sentimental, en este caso, porque además quiero que tengas una información importante presente, y es que si tú estás proyectando eso en tu vida, es porque puedes tomar conciencia de ello y porque puedes resolverlo. Ten en cuenta que tu mente inconsciente siempre, siempre, siempre te protege y va a proteger tu integridad. Es decir, no te va a poner delante nada que no seas capaz de solucionar. Si tenemos delante la situación que sea como representación de esa programación inconsciente, es porque efectivamente podemos llevarla a la consciencia. Y esto os lo digo para que cambiéis un poquito el punto de vista, ¿no? sobre el conflicto que tengáis delante, ¿no? Que no lo miréis como algo difícil de realizar, como algo grande, como algo que no tiene solución, ¿no? Todo lo contrario. Bien, entonces, lo primero que os recomiendo es que toméis conciencia de cuál es exactamente el patrón que se está repitiendo en vuestras vidas.
Es decir, quizás estáis atrayendo una relación tóxica, un mismo tipo de persona tóxica, o puede ser que algunos de vosotros atraigáis personas a vuestra vida que os abandonen, por ejemplo, o incluso que seáis vosotros los que abandonáis siempre a vuestras parejas. Quizá a otros os ocurre que vuestras parejas duran un determinado tiempo y después se rompen por una de las dos partes, pero lo que se repite siempre es un mismo periodo, ¿no?, de durabilidad de la relación. Quizá alguno de vosotros podéis experimentar la atracción de personas que no se comprometen. Es decir, es importante que tengáis bien localizado cuál es ese patrón. Bien, lo siguiente es que comencéis a haceros preguntas. Ya sé que inicialmente las preguntas que os surgen son, como siempre, el por qué, ¿no? ¿Por qué me ocurre esto a mí? ¿Por qué atraigo este tipo de personas? Si yo realmente quiero un compromiso, si yo soy buena persona, si yo sí que me comprometo, si... Entonces, los porqués tienen un peligro, y es que si no trabajáis verdaderamente la causa, es decir, si no os llevan a resolver, si no os llevan a trabajar la causa del conflicto, os van a llevar siempre a otro lugar, que es el de víctima, el de victimización. Entonces, si os situáis en el lugar de víctima, lógicamente todo esto os va a llevar a un lugar de incomprensión, de esterilidad, ¿no? De decir, pues vaya mierda, ¿no? O sea, la vida no tiene ningún sentido, parece que hay alguien ahí arriba, ¿no?, que ha hecho un agujerito y que me quiere putear, ¿no? Todo esto a su vez nos va a ir llevando a una serie de creencias, a arrastrar determinadas emociones que no van a solucionar nada, sino más bien todo lo contrario, van a empeorar el problema. Es decir, no vas a estar resolviendo ese patrón que se repite, sino que además, lógicamente, la vida cada vez te lo va a poner delante como más grande, más agrandado, también en base a las emociones que tú estás vibrando, los pensamientos que tú estás vibrando y las creencias que estás afianzando. Entonces, yo diría que hay otra pregunta que os podéis hacer y que verdaderamente va a hacer el gran cambio, ¿no? Y es ¿para qué? ¿Para qué he vivido esta relación o estas relaciones? ¿Hacia dónde me obliga a mirar mi vida al experimentar esto? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que tengo que sanar? ¿Qué parte de mí se está proyectando hacia afuera en forma de este tipo de relaciones? ¿Qué es lo que tengo que sanar? Entonces, este tipo de preguntas nos van a llevar a otros lugares donde el dolor ya va a tener un sentido más allá de lo aparente, donde vamos a poder ser capaces de trascender. Y cuando trascendemos, crecemos, evolucionamos, maduramos y a partir de este punto, nuestra vida crece y se expande. La diferencia es grande, ¿verdad? Entonces, repito, para que quede claro que toda esta información, por supuesto, es inconsciente, ¿vale? Recordad, por si, y si no lo sabéis, os lo digo, que nuestra mente inconsciente supone la gran mayoría, es decir, un 95% aproximadamente, ¿vale? Solamente un 5% de nuestra mente es consciente. Por lo tanto, ese 95%, lógicamente, es más grande y por lo tanto tiene más peso con respecto a los acontecimientos que vas a atraer a tu experiencia. Entonces, conscientemente yo sé que tú quieres vivir una pareja sana, que quieres que en tu vida aparezca un tipo de persona determinada, incluso eres capaz de describirla con todo lujo de detalles, y sin embargo parece que tuvieras un cartel invisible en la frente, ¿no?, que dijera: vengan a mí todas las personas tóxicas, vengan a mí todas las personas que me van a abandonar, vengan a mí todas las personas que me van a hacer tal cosa o que se van a comportar de determinada manera. Entonces, este cartel que es invisible, para ti no lo es tanto para las personas que se acercan a tu vida. ¿Por qué? Porque ellas simplemente se van a sentir atraídas por esa energía que tú estás emitiendo, por esa parte de tu inconsciente que verdaderamente es el que tiene más peso. Entonces,
¿Cómo podemos descubrir esta programación inconsciente? Bien, hay 3 lugares a los que podemos mirar para obtener respuestas. Podemos, digamos, subdividir a nuestro inconsciente en 3 partes, ¿no? Nosotros tenemos un inconsciente individual, es decir, todo aquello que hemos ido llevando a la sombra, todo aquello de lo que no somos conscientes de nuestra propia persona. En este lugar también hemos ido guardando todas las creencias que tenemos sobre el mundo que nos rodean, ¿vale? Muchas de estas creencias se han establecido, por supuesto, en la primera infancia, ¿vale? Aproximadamente hasta los 6-7 años de edad, pero hay otras creencias que también hemos ido adquiriendo más adelante y sobre todo en esta situación de repetición de patrón. Entonces, es importante hacer un análisis individual, ¿vale? De qué es lo que pensamos con respecto al mundo, en este caso que estamos hablando, ¿no? De las relaciones sentimentales, qué creemos con respecto a ellas, ¿no? ¿Qué sentimos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos más habituales? Etcétera, ¿no? Entonces, luego hay otra parte que es el inconsciente colectivo, es decir, nosotros vivimos rodeados de una sociedad en concreto, con una cultura, con unas formas de comportarse, con unos patrones que, aunque pensamos que no nos influyen, sí que nos influyen. Y por último, pero no menos importante, también estamos influidos por el inconsciente familiar, es decir, de toda esa información que hemos aprendido en nuestra familia y, por supuesto, de toda esa información que también hemos heredado, porque no solamente hemos heredado un patrón genético a nivel biológico, sino que también hemos heredado modos de comportarnos, normas implícitas, ¿no? En plan de esto es así, en mi familia las cosas siempre se han hecho así. Seguro que puedes identificar muchos comportamientos de este tipo en ti mismo con respecto a tu familia. Pero, y aquí llega lo más importante, también hemos heredado información inconsciente de nuestros ancestros. Y es inconsciente porque esta es la información que en todos ellos se quedó sin resolver. Y puesto que se quedó sin resolver, toda esta información se va a transmitir generación tras generación hasta que llegue alguien, hasta que alguno de sus miembros pueda reconocerla, aceptarla y, por supuesto, sanarla. Una vez que esta información se resuelve y se sana, se libera y nunca más se vuelve a repetir en el futuro, en siguientes generaciones. Entonces, tu árbol genealógico es un sistema que constantemente se está autorregulando para buscar el equilibrio. Esto implica que quizás en algún momento de nuestras vidas estamos tomando decisiones que no son las que realmente deseamos. ¿Por qué aguantas determinadas situaciones en tu vida si te están haciendo daño? Y sobre todo, y lo más importante que nos trae aquí hoy, ¿por qué constantemente se repiten en nuestra vida determinadas situaciones, por más que las rechacemos y por más que les digamos no constantemente? Entonces, vamos a poner ejemplos para que esto se entienda un poquito mejor. Por ejemplo, tú estás atrayendo relaciones tóxicas, ¿no? Personas que de algún modo te están manipulando o te están tratando mal en algún punto, ¿vale? Pudiera ser que en tu árbol genealógico tú estés relacionado con algún miembro que fue una persona tóxica, que también manipuló, que quizás maltrató. Entonces, tú estás viviendo, digamos, el caso contrario para reparar esa situación de tu ancestro y que todo vuelva al equilibrio. Quizá atraes a tu vida personas que no se comprometen porque tú llevas una información inconsciente de que la pareja significa algún tipo de peligro o malestar. Quizás, pues no lo sé, tuviste una abuela o un abuelo que realmente pues no pudieron realizar determinadas cosas por estar en pareja y tener hijos. Entonces, quizás tú, aunque conscientemente sí que deseas un compromiso o una pareja, como en tu inconsciente tienes esta información de que la pareja te limita, de que la pareja te ata, etcétera, etcétera, lógicamente vas a atraer a tu vida personas que no se comprometen. Es decir, los ejemplos pueden ser múltiples, pero realmente cuando nos ponemos a buscar en nuestro árbol, conocemos las historias, etcétera, tampoco luego es tan complejo. Realmente, o sea, nos vamos a dar cuenta
de que ese cartel invisible que llevábamos tiene un sentido, ¿no? El sentido siempre va a ser el de protegernos ante algo peligroso o que fue peligroso en el pasado. Es decir, para ti experimentar esta situación ahora no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero por eso tu inconsciente te la pone delante para que puedas por fin liberarte de ella. Por otro lado, en el momento de tu concepción, quizá tus padres proyectaron sobre ti deseos no satisfechos o programaron en ti un deseo inconsciente de solucionar sus propios asuntos. De tal manera que tu vida siempre parece ir en el sentido contrario de lo que realmente quieres y deseas. Esto es lo que se llama el proyecto y sentido. Es decir, tú te conviertes en el proyecto de tus padres y eso es lo que da sentido a tu vida, aunque por supuesto no tenga nada que ver con lo que tú deseas. Os pondré como ejemplo mi caso personal. Yo llevaba un cartel invisible que ponía con letras así de gordas, pareja no. Entonces, bueno, pues yo no comprendía por qué pues las parejas no me duraban, incluso, bueno, pues alguna que otra tóxica también he experimentado. Es decir, mi vida sentimental pues era, bueno, pues bastante desastre. Hasta que comencé a hacerme las preguntas correctas. Cuando empecé a investigar en mi árbol, por supuesto vi varios motivos, ¿no? Pero algo que sí que llevaba conmigo era un proyecto y sentido de salvadora de mis padres. Es decir, yo sentía que de alguna manera tenía que estar cuidando de mis padres. Y de hecho, así fue durante bastantes años. Por lo tanto, no tenía sentido que ninguna pareja en mi vida cuajara, lógicamente. Porque si yo conseguía tener una relación sentimental estable, por supuesto, me iba a ir de casa de mis padres, iba a hacer mi propia vida y no iba a cumplir con ese propósito, ¿no? Claro, estamos hablando de que todo esto es inconsciente, ¿no? Pero fijaos qué cosa curiosa, ¿no? Dos parejas largas que sí que tuve en el pasado, ¿vale? Una de 7 años y una de 4, aproximadamente entre los 18 y los 30 años, me pasó algo muy curioso. Y fue que en la experiencia de cada una de estas dos relaciones, llegué a tener un sobrepeso bastante importante. Llegué a pesar casi 100 kilos. Es decir, mi cuerpo se rodeaba de capas de grasa cuando estaba en pareja. ¿Por qué? Porque para mi inconsciente estar en pareja era estar en peligro. Y entonces, ¿por qué? Hablando de mi caso personal, ¿no? ¿Por qué realmente mi inconsciente, ¿no? Mi mente inconsciente consideraba que estar en pareja era en peligro? Porque si yo dejaba de cumplir con ese mandato familiar, podía ser expulsada del clan. Esto nos lleva, por supuesto, a una mente súper primitiva en la que estamos hablando de que, bueno, pues si te expulsaban del clan, ¿no? Imaginaos a los hombres prehistóricos, ¿no? Que vivían, pues lógicamente, en tribus protegidos, ¿no? Sobre todos los peligros del mundo, ¿no? Entonces, cuando a un miembro de la tribu le expulsaban del clan, directamente era muerte segura. Todo eso está ahí, ¿no? En nuestra mente primitiva, que sigue existiendo, por supuesto. Entonces, claro, no obedecer a un patrón familiar te va a hacer sentir inconscientemente en peligro y por eso, o bien vas a, pues como me pasó a mí, ¿no? Vas a coger un montón de kilos para protegerte de esa situación, vas a sabotear la relación que sea, vas a traer una persona tóxica para que esa relación tenga, lógicamente, un punto y final. Es decir, cada uno nos vamos a buscar nuestras historias, nuestros vericuetos para continuar con ese mandato a nivel inconsciente, ¿no? Entonces, también lo que ocurre es que cuando tú no estás actuando de acuerdo a este mandato, también va a aparecer la culpa. Yo tuve que hacer un trabajo con la culpa brutal para poder terminar con esta situación de cuidadora eterna. Entonces, esto es importante también que lo tengáis en cuenta, ¿no? Es bastante frecuente que sintamos culpa o infelicidad en cualquiera de sus manifestaciones cuando estamos yendo hacia el lado contrario,
¿vale? De lo que tenemos marcado inconscientemente con esta programación que hemos heredado. Es decir, se presenta una gran incoherencia. Lo que yo deseo conscientemente no tiene eco en mi mente inconsciente. Y por eso aparece la culpa, aparece el autosabotaje, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar todo esto? Para sanar todos estos patrones y todas estas programaciones. Bueno, pues lo primero que os recomiendo es que hagáis un buen estudio de vuestro árbol genealógico y empecéis a preguntar y a conocer historias de vuestro clan. Os aseguro que os vais a encontrar con cosas curiosas y con cosas que ni siquiera imaginabais que podían existir en vuestro árbol. Pero es fundamental que saquéis todo a la luz para que podáis averiguar cuáles son esos carteles invisibles que lleváis con vosotros y que os hacen atraer constantemente este tipo de situaciones que no queréis. En la escuela, la llave de tu bienestar, os dejo aquí abajo los enlaces. Tenéis una serie de trabajos que os he preparado para que podáis comenzar con esta investigación. Os recomiendo además que hagáis los 3 procesos. Son 3 procesos de 21 días cada uno. En uno estamos trabajando el árbol, en otro proceso podréis trabajar el proyecto y sentido y en otro también vuestro nacimiento y todo aquello que habéis experimentado en vuestra vida intrauterina. Esto, por supuesto, también nos va a programar, ¿no? Es una programación que se queda ahí a nivel celular y que también puede estar influyéndonos en nuestra vida a la hora de repetir patrones, repetir sucesos y repetir acontecimientos. Luego, por último, deciros una cosa que también es importante, ¿no? Una vez que hayáis investigado, hayáis conocido todas estas historias que quizás os están influyendo, es importante que os deis cuenta de que aunque hagáis ese trabajo de liberación y quizás muchas soluciones se van a poner en marcha de manera automática, ¿vale? Yo además os lo digo porque yo misma lo he experimentado. También es importante que hagáis ese autoanálisis, ese autoconocimiento para que saquéis a la luz todas esas creencias que vosotros también tenéis en vuestro inconsciente individual. Es decir, hay veces que sanar una historia del árbol no hace que de manera automática este asunto se resuelva. Y esto es porque toda la experiencia que hemos tenido con respecto a ese asunto a lo largo de nuestra vida también ha ido dejando en manera de pozos, digámoslo así, una serie de creencias dentro de nuestro inconsciente individual que sigue también perpetuando esta situación en nuestras vidas. Entonces, también es importante que nosotros hagamos un proceso de limpieza de nuestras creencias para que efectivamente los acontecimientos de nuestro futuro comiencen a ser distintos y comiencen a cambiar en la dirección que nosotros deseamos. Muy bien, amigos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado útil, que os ayude y que os sirva para terminar de una vez con todas estas historias que se repiten constantemente en vuestras vidas. Y nada más, el siguiente domingo estaré de vuelta con todos vosotros, continuando con el curso que tenemos entre manos. Y hasta entonces, ya sabéis, que seáis muy felices. Hasta pronto. Chao.